En este vídeo voy a explicar cómo se dibujan las sombras del tetraedro en perspectiva cónica, central o frontal. Primeramente asignamos una separación entre la línea de horizonte y la línea de tierra de 60 milímetros y ponemos el punto P en el centro de la línea de horizonte, poniendo los puntos D y D' también a 60 milímetros del punto P. Esto es no es obligatorio que fueran las dos medidas iguales, este 60 con este, aunque sí la distancia de P a D tiene que ser la misma que la distancia de P a D'. Este 60 tiene que ser igual que este, pero este 60 puede ser otra medida. Dibujo en esta parte del papel, de la zona de dibujo, del tablero de dibujo, la cara del tetraedro, para saber las dimensiones, 40 y 34,64. De manera que pongo el segmento del lado del triángulo de la base, este 40, lo pongo en un punto, en una zona elegida por mí de la línea de tierra. Puedo ponerlo más a la izquierda o más a la derecha. Y desde la mitad trazo una línea que vaya a P, recordando que las líneas que son perpendiculares a la línea de tierra tienen que ir a P. Esta línea es perpendicular a la base. Como la base la tengo puesta en la línea de tierra, desde el punto medio de la base trazo una línea para el punto P. Para saber la medida de 34,64 no se puede medir directamente sobre la línea que he hecho hacia P, sino que hay que medirla desde este punto en la línea de tierra hacia la izquierda, mido 34,64 y lo mando hacia D'. Donde se corte en este punto será la zona que representa este vértice de nuestro triángulo. Es el momento de hacer el triángulo. Si ahora quiero calcular este punto dentro de la altura, recordad que este punto es la intersección de las medianas. Desde aquí saco una línea que vaya a la mitad de este lado y desde aquí saco una línea que vaya a la mitad del lado contrario. Eso mide 11,55, pues vuelvo a hacer el mismo método. Mido desde este punto hacia la izquierda 11,55 y lo mando a D'. De manera que este punto que estoy marcando con el puntero corresponde a este punto de nuestro triángulo, al baricentro. Es en ese punto donde hay que levantar la altura del tetraedro. Para medir la altura del tetraedro me vengo a este dibujo y para conocer exactamente la altura del tetraedro existe una relación entre 2/3 de la altura de la cara y la arista del tetraedro. De manera que si yo a 2/3 de la altura hago una perpendicular a esta línea 2/3 de la altura y concentro en este punto, hago este arco, esa línea morada mide la altura del tetraedro, que son 32,66 para un triángulo equilátero de lado 40 milímetros. Entonces, para colocar esa medida en la perspectiva cónica central, tengo que tomar la medida de 32,66 en el punto que estoy marcando de la línea de tierra, porque en la línea negra no se puede medir directamente los 32,66. Hay que medirlo en este punto de la línea de tierra. Mido los 32,66 y trazo otra línea que sale desde este punto hacia P. Cuando esta línea que sale desde este punto hacia P corta a la vertical que he hecho aquí de color negra, tendré el cuarto vértice del tetraedro. Simplemente me queda unir los tres vértices de la base con el vértice superior, con este vértice. Ahora voy a aplicar la sombra con 45 grados de inclinación. En este vídeo voy a explicar tres métodos
de hacer la sombra en perspectiva cónica. Uno es con rayos de 45 grados paralelo al plano del cuadro. De tal manera que si pongo la escuadra así, ya tendré los 45 grados. ¿Y dónde termina el rayo luminoso? Pues el rayo luminoso termina en la línea, esta línea, que es la base de donde hemos sacado la altura del tetraedro. Desde aquí hago una horizontal y desde aquí hago una línea a 45 grados hasta que se corte con el punto. Pues bien, esta zona que he puesto de color gris es la sombra arrojada por el tetraedro en el plano geometral, que es así como se le llama al plano horizontal de otros sistemas de proyección. Otro método para calcular la sombra es la que llamamos con el sol a la espalda del espectador. Hacemos un punto S' sobre la línea de horizonte y trazamos una línea vertical donde asignamos el punto S. Si ahora uno el punto 4, que es el vértice que arroja sombra, con el punto S y el punto 4' con el punto S', ambas líneas azul clara se cortan en este punto. Pues si ahora uno este punto con el vértice del tetraedro de la izquierda y este punto con el vértice del tetraedro tendremos la sombra arrojada cuando el sol está detrás del espectador. El espectador soy yo, que soy el que está dibujando. Esa es la forma de denominarlo en las sombras en el sistema cónico. En este caso, cuando S está por debajo de la línea de horizonte, arroja la sombra porque hacia adelante, hacia el horizonte, porque el sol está detrás del espectador. He dejado coloreado de gris la sombra arrojada en el plano geometral, que sería como el terreno, el suelo donde se apoya nuestro tetraedro. Bien, y ahora he hecho un cambio de escala de mi dibujo para que entre la posición del sol cuando el sol está delante del espectador. Tenemos que imaginarnos que está por encima de la línea de horizonte y esta sería la posición del sol. Cuando el sol está aquí, la sombra que arroja el tetraedro viene hacia el espectador. Este método se llama cuando el sol está enfrente del espectador, delante del espectador. Entonces hacemos lo mismo, unimos S con el punto 4, que es y lo prolongamos. Y unimos S' con el punto 4' y lo prolongamos. Donde se corte nos da la sombra que provoca el vértice 4 en el plano geometral. Si unimos este punto con ese vértice de la base y unimos este punto con este otro vértice de la base, esta zona de color rojo es la sombra arrojada, que le he dado un tono gris a la sombra para que quede más claro. Si quieres ver más vídeos de dibujo técnico, entra en internet y teclea Dibuja Garlo.